En una pequeña ciudad de España vivía una joven llamada Isabella. Su vida era sencilla, marcada por la humildad de un hogar donde sus padres trabajaban día y noche para sobrevivir. Su padre era obrero en una fábrica de cerámica, y su madre limpiaba casas en los barrios ricos de la ciudad. Isabella no tenía lujos, pero sí tenía una gran sonrisa y un corazón lleno de sueños. Su belleza natural llamaba la atención de todos, pero ella nunca pensó que su vida cambiaría de una manera tan inesperada. Mientras tanto, en la misma ciudad, pero en un mundo completamente diferente, vivía Alejandro. Un joven millonario, heredero de una de las fortunas más grandes de España. Sus padres habían construido un imperio en el mundo de las finanzas, hoteles de lujo, constructoras y empresas de tecnología. Alejandro era joven, elegante y acostumbrado a viajar en jets privados, conducir autos de colección y hospedarse en mansiones de ensueño alrededor del mundo. Su vida estaba rodeada de lujo, fiestas exclusivas en Marbella, veranos en Ibiza y reuniones con empresarios influyentes en Madrid. La prensa lo llamaba el soltero más codiciado del país, con una fortuna que superaba los 2.000 millones de euros. Poseía una residencia moderna en Madrid con más de 20 habitaciones, piscina cubierta, gimnasio privado y un garaje con marcas como Ferrari, Rolls-Royce y Aston Martin. También tenía una villa frente al mar en Mallorca y un penthouse en Nueva York con vistas impresionantes de la ciudad. Un día, por casualidad, sus caminos se cruzaron. Isabella acompañaba a su madre a limpiar una casa en el centro histórico, una mansión de paredes blancas y balcones de hierro forjado. Esa mansión pertenecía a un amigo cercano de Alejandro. Él había llegado en su Lamborghini negro, con gafas oscuras y un traje impecable. Isabella nunca había visto algo parecido. El rugido del motor hizo que todos en la calle se giraran a mirar, y ella se quedó congelada, sin poder apartar los ojos. Alejandro bajó del auto, saludó a su amigo y fue entonces cuando vio a Isabella. En medio de la sencillez de su ropa y la timidez de su mirada, encontró algo diferente, algo que ninguna modelo ni socialité de su círculo tenía. Alejandro, acostumbrado a mujeres superficiales y llenas de interés por su dinero, sintió un golpe extraño en el pecho. Ella ni siquiera lo saludó, bajó la mirada y siguió ayudando a su madre con las bolsas de limpieza. Esa indiferencia lo intrigó más que cualquier otra cosa. En los días siguientes, el destino volvió a unirlos. Isabella trabajaba en una cafetería cerca de la universidad, y allí Alejandro pasó una tarde para evitar a los periodistas que lo perseguían. Ella fue quien le sirvió el café, con una voz suave y un trato humilde. Alejandro le agradeció con una sonrisa sincera, y esa pequeña conversación marcó el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Alejandro comenzó a frecuentar más seguido la cafetería, siempre pidiendo lo mismo, un café cortado y una tarta de manzana. Isabella, al principio, pensaba que era pura coincidencia, hasta que notó cómo él la observaba discretamente. No era la mirada arrogante que solía recibir de otros hombres, sino una mezcla de admiración y ternura. Poco a poco, la distancia entre sus mundos empezó a reducirse. Alejandro, con toda su fortuna, comenzó a interesarse por la vida de Isabella. Supo que sus padres vivían en un pequeño piso antiguo, con paredes húmedas y sin calefacción adecuada. Supo que muchas veces Isabella dejaba de comprarse ropa para que a sus padres no les faltara comida. Esa realidad lo conmovió, y sin decirle nada, empezó a mover influencias. Un día, los padres de Isabella recibieron una noticia inesperada. Un empresario anónimo había decidido invertir en un pequeño negocio para ellos, dándoles un local en el centro para abrir una tienda de cerámica artesanal. Al principio no entendieron nada, pensaron que era un error, pero pronto supieron que Alejandro estaba detrás de ese gesto. Isabella se sintió confundida. Agradecida, sí, pero también temerosa. Nunca había tratado con alguien tan poderoso, y le asustaba pensar que todo aquello fuera demasiado grande para ella. Alejandro no se rindió. La invitó a salir, no con la arrogancia de un millonario, sino con la sencillez de un hombre que quería conocerla. La llevó a cenar a un restaurante elegante frente al mar en Barcelona. Isabella nunca había visto una mesa decorada con rosas, copas de cristal fino y platos que parecían obras de arte. Se sintió fuera de lugar, pero Alejandro, con paciencia, le habló de cosas simples, de su infancia, de cómo a veces la riqueza también podía ser una carga. Isabella descubrió que, detrás del hombre millonario, había un joven que buscaba algo real, algo sincero. Después de esa cena, comenzaron a viajar juntos. Alejandro quería mostrarle el mundo que él conocía,
pero también quería que ella lo viera a través de sus propios ojos. Volaron en su jet privado a París, pasearon por la Torre Eiffel iluminada y caminaron de la mano por los Campos Elíseos. Después viajaron a Roma, donde cenaron frente al Coliseo, y más tarde a Santorini, donde el atardecer pintaba el mar de dorado y azul. Isabella no podía creer lo que vivía. Todo parecía un sueño del que no quería despertar. Mientras tanto, los padres de Isabella disfrutaban de una vida que jamás habían imaginado. Su pequeña tienda de cerámica se convirtió en un éxito gracias al apoyo silencioso de Alejandro. Tenían un hogar digno, comodidades y tranquilidad. Isabella veía la felicidad en sus rostros y sentía gratitud, pero también miedo. ¿Qué pasaría si todo eso desapareciera? ¿Qué pasaría si el amor de Alejandro no resistiera la diferencia de mundos? Lo que Isabella no sabía era que la verdadera batalla aún no había comenzado. Porque, aunque Alejandro estaba dispuesto a darlo todo por ella, sus propios padres tenían otros planes. Ellos jamás aceptarían que el heredero de su fortuna, el joven que debía unir su apellido con otra familia de poder, terminara enamorado de una muchacha humilde. La tormenta se acercaba, y pronto Isabella descubriría que el amor verdadero siempre se pone a prueba en medio de las adversidades más duras. Los días comenzaron a pasar con una magia especial para Isabella y Alejandro. Cada encuentro parecía un regalo del destino, cada mirada un lenguaje secreto que solo ellos podían entender. Isabella aún no se acostumbraba a la vida que de repente había comenzado a experimentar. Nunca imaginó que podría caminar por calles de París tomada de la mano de un hombre tan poderoso, ni mucho menos volar en un jet privado donde todo parecía brillar con un lujo imposible de describir. Sin embargo, lo que más la sorprendía no era el dinero, sino la manera en que Alejandro la miraba, con esa ternura que hacía que todo lo material perdiera importancia. Alejandro estaba cada vez más fascinado con Isabella. En su mundo lleno de lujos, siempre había estado rodeado de personas que lo admiraban por interés, por su apellido o por la fortuna que representaba. Pero Isabella no. Ella seguía siendo la misma chica sencilla, la que se sonrojaba cuando él le regalaba flores, la que no se sentía cómoda probándose vestidos de diseñador, y la que aún prefería tomar un café en una cafetería de barrio que cenar en un salón de gala. Esa autenticidad lo tenía completamente atrapado. Una tarde soleada, Alejandro decidió mostrarle su residencia principal en Madrid. Isabella, nerviosa, aceptó. Al llegar, quedó completamente impactada. Frente a ella se levantaba una mansión de diseño moderno, con enormes ventanales de cristal que dejaban ver un jardín lleno de fuentes iluminadas y esculturas. El interior era como un palacio contemporáneo, pisos de mármol, lámparas de cristal, cuadros de artistas famosos y un salón con techos altísimos que parecían tocar el cielo. Isabella apenas podía respirar de la impresión. Alejandro la guió hacia el garaje, un espacio tan grande como un edificio completo. Allí estaban estacionados sus autos de lujo, un Ferrari rojo brillante, un Rolls Royce plateado, un Aston Martin de edición limitada y varias motocicletas de colección. Isabella se quedó sin palabras. Alejandro sonrió, pero con humildad le dijo que todo aquello no significaba nada si no tenía a alguien real a su lado con quien compartirlo. Isabella bajó la mirada, sintiendo que aquel mundo era demasiado distante para ella. Durante esa visita, también conoció a algunos empleados de confianza de Alejandro. Cocineros, choferes y asistentes que lo respetaban profundamente. Isabella notó cómo todos lo trataban con cariño, no solo como a un jefe, sino como a un hombre justo que valoraba a las personas que lo rodeaban. Eso le dio tranquilidad, porque confirmaba que Alejandro no era arrogante, sino un hombre noble en medio de tanto lujo. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y los padres de Isabella se fortalecía. Él los visitaba con frecuencia, compartía cenas sencillas en su pequeño apartamento y hablaba con ellos como si fueran parte de su familia. Incluso llevó a su padre a una clínica privada para hacerse chequeos médicos y organizó un tratamiento para su madre en un spa de salud, sabiendo que ella sufría dolores por el trabajo de limpieza que hacía desde joven. Para los padres de Isabella, Alejandro era como un ángel que había llegado a sus vidas sin pedir nada a cambio. Un fin de semana, Alejandro sorprendió a Isabella con un viaje inesperado. Tomaron su jet privado rumbo a Dubái. Isabella apenas podía creerlo cuando vio desde la ventanilla los rascacielos iluminados de la ciudad. Se hospedaron en un hotel de 7 estrellas, donde la habitación tenía una vista espectacular al mar y estaba decorada con oro y mármol. Alejandro quería que ella conociera lo mejor del mundo, no para impresionarla, sino para regalarle experiencias que nunca olvidaría.
Pasearon en un yate privado por el Golfo Pérsico, cenaron en restaurantes exclusivos y Alejandro incluso le regaló un collar de diamantes. Isabella lo aceptó con lágrimas en los ojos, pero le confesó que lo único que deseaba era su compañía y su cariño. Con el paso de los meses, el amor entre ellos creció con una intensidad que ni siquiera ellos podían controlar. Cada beso, cada abrazo, cada conversación bajo la luna parecía unirlos más. Isabella, aunque provenía de la humildad, comenzó a adaptarse poco a poco al mundo de Alejandro, pero siempre manteniendo su esencia. Eso era lo que él más admiraba. Pero no todo era perfecto. En el silencio, en los pasillos de aquella mansión en Madrid, los padres de Alejandro observaban con preocupación. Ellos no veían a Isabella con buenos ojos. Para ellos, su hijo debía casarse con alguien de su mismo nivel social, quizá con la hija de algún magnate o de una familia aristocrática. La idea de que el heredero de una fortuna multimillonaria se enamorara de la hija de un obrero les parecía un error imperdonable. Una noche, mientras Isabella estaba en el jardín de la mansión admirando las luces de la ciudad, escuchó accidentalmente una conversación entre Alejandro y su madre. La voz de la señora era firme, casi fría. Decía que aquella relación no tenía futuro, que Isabella nunca estaría a la altura de la familia, y que lo único que lograría sería arruinar la reputación del apellido. Isabella sintió un dolor profundo en el pecho, lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero decidió no interrumpir. Esa fue la primera vez que entendió que, aunque Alejandro la amaba, tendría que enfrentarse a un muro difícil de derribar, la oposición de su propia familia. Esa noche, cuando Alejandro la buscó, notó la tristeza en sus ojos. Ella trató de sonreír, pero dentro de su corazón comenzaba a crecer el miedo de perderlo. Alejandro, sin embargo, estaba decidido. Le tomó las manos con firmeza y le dijo que nada ni nadie lo separaría de ella. Que estaba dispuesto a luchar contra todos, incluso contra sus propios padres, porque lo que sentía por Isabella era más fuerte que cualquier fortuna. El destino había unido a una chica humilde y a un multimillonario, pero ahora el amor tendría que demostrar su fuerza en medio de prejuicios, intereses y diferencias sociales que amenazaban con destruirlo todo. Y mientras el romance florecía entre viajes, lujos y momentos inolvidables, una sombra comenzaba a crecer, la desaprobación de la familia de Alejandro. Una batalla que pondría a prueba la verdad de sus sentimientos. El amor entre Isabella y Alejandro seguía creciendo como un fuego imposible de apagar. Cada día era una nueva aventura, cada instante parecía un regalo. Isabella aún no podía creer cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Pasó de caminar por calles estrechas con zapatos gastados a recorrer el mundo en aviones privados, rodeada de un lujo que antes solo había visto en revistas o películas. Pero lo más sorprendente era que, a pesar de todo ese brillo, Alejandro siempre le hacía sentir que lo más valioso de su mundo era ella. Una mañana, Alejandro decidió llevarla a un viaje inolvidable. Despegaron desde Madrid en su jet privado, una aeronave blanca con detalles dorados, equipada con sillones de piel, pantallas gigantes y un servicio digno de la realeza. Isabella miraba por la ventana con asombro, observando cómo las nubes parecían flotar a su alrededor. Alejandro, sentado a su lado, le tomó la mano y le dijo que el destino era Maldivas. Isabella abrió los ojos con sorpresa y no pudo contener una risa nerviosa. Nunca imaginó que pondría un pie en un paraíso tropical. Al llegar, fueron recibidos en un resort de lujo situado sobre el mar. Su villa privada estaba construida sobre pilares de madera, con una piscina infinita que se confundía con el océano azul. Desde la terraza podían ver peces de colores nadando bajo el agua cristalina. Isabella no sabía si estaba soñando o si todo aquello era real. Alejandro organizó una cena romántica en la playa, con antorchas que iluminaban la arena y música suave de fondo. La brisa cálida acariciaba su rostro mientras él le decía cuánto la amaba. Isabella sentía que su corazón estaba en el lugar más feliz del mundo. Durante los días en Maldivas, disfrutaron de paseos en yate, nadaron entre delfines y compartieron momentos íntimos que fortalecieron aún más su unión. Alejandro no solo le mostraba lujo, también le mostraba ternura. Preparaba desayunos para ella, le regalaba flores frescas cada mañana y le repetía que lo más importante era su sonrisa. Isabella comprendía que, aunque los escenarios eran majestuosos, lo que realmente hacía mágicos aquellos días era el amor que compartían. Después de Maldivas, regresaron a Europa. Alejandro quería que Isabella conociera la vida que él había llevado desde niño, pero desde una perspectiva diferente. Viajaron a Mónaco,
donde asistieron a una carrera de Fórmula 1 desde un balcón privado con vista a la pista. Isabella jamás había sentido tanta adrenalina. Después, recorrieron Montecarlo en un Rolls Royce descapotable, con el viento en el cabello y el mar Mediterráneo a un lado. Alejandro le mostró los casinos y hoteles más exclusivos, pero Isabella solo tenía ojos para él. Más tarde, visitaron Londres. Pasearon por los jardines de Kensington, cenaron en un restaurante con estrella Michelin y pasaron noches en un penthouse con vista al Támesis. Alejandro también la llevó de compras a las boutiques más lujosas, aunque Isabella insistía en que no necesitaba nada. Aún así, él disfrutaba viéndola probándose vestidos elegantes, riendo frente al espejo y negándose tímidamente a aceptar los regalos. Mientras tanto, en España, los padres de Isabella seguían viendo cómo sus vidas mejoraban gracias a la generosidad de Alejandro. Su tienda de cerámica había prosperado, y ahora exportaba piezas a varias ciudades. Por primera vez en su vida, podían respirar tranquilos, sin preocuparse por el dinero. Sin embargo, aunque Isabella se alegraba por ellos, siempre llevaba en su interior el peso de la oposición de los padres de Alejandro. Un día, al regresar de un viaje, Alejandro decidió mostrarle su colección privada de arte. En un salón de su mansión en Madrid, colgaban cuadros de artistas famosos, esculturas de mármol y piezas únicas traídas de diferentes partes del mundo. Isabella los observaba con respeto, pero le confesó que para ella lo más hermoso era el mural pintado en la tienda de sus padres, donde las manos humildes de su padre habían dejado su huella. Alejandro sonrió y le dijo que esa sinceridad era lo que más amaba de ella. Los momentos románticos seguían multiplicándose. Una tarde de verano, Alejandro la llevó en helicóptero hasta una finca privada en la costa. Allí habían preparado un picnic bajo un roble centenario, con mantas suaves, vino y frutas frescas. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Alejandro le susurró promesas de un futuro juntos. Isabella se emocionó hasta las lágrimas. Sentía que, a pesar de todas las diferencias, sus corazones latían al mismo ritmo. Pero, aunque la vida parecía perfecta, la sombra de la oposición familiar seguía creciendo. Los padres de Alejandro comenzaron a presionar más. Querían que su hijo se comprometiera con la hija de un poderoso empresario madrileño. Le recordaban que su apellido debía permanecer en la cima de la sociedad, y que un amor con una chica humilde podía poner en riesgo todo lo construido. Alejandro discutía con ellos cada vez con más fuerza, defendiendo a Isabella y asegurando que no la dejaría. Isabella, en cambio, sufría en silencio. No quería ser la causa de un conflicto familiar y temía que tarde o temprano esa presión acabara rompiendo lo que tenían. Por las noches, mientras dormían en habitaciones de lujo con sábanas de seda, su corazón humilde la hacía preguntarse si de verdad merecía tanto. Alejandro notaba su preocupación. Una noche, mientras viajaban en su jet privado de regreso a España, se acercó a ella y le dijo con voz firme que no debía dudar. Que lo que tenían era real y que estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero si era necesario. Isabella lo miró a los ojos y sintió que no había mayor riqueza que ese amor incondicional. Los días continuaron con más viajes y más momentos inolvidables. Alejandro la llevó a Nueva York, donde desde el balcón de su penthouse contemplaron la ciudad iluminada como un mar de estrellas. Después, viajaron a Tokio, pasearon por templos antiguos y disfrutaron de la modernidad vibrante de la ciudad. Isabella descubría culturas nuevas, pero en cada lugar había algo que nunca cambiaba: la manera en que Alejandro la cuidaba, la manera en que la hacía sentir la mujer más especial del mundo. El amor entre ellos se había convertido en una historia de ensueño, pero también en un desafío. La pasión, los viajes, los lujos y la complicidad eran reales, pero detrás de todo, una batalla esperaba. Isabella y Alejandro vivían un romance perfecto en la superficie, mientras en la sombra se preparaba la tormenta más fuerte de sus vidas. El amor entre Isabella y Alejandro parecía invencible, pero la realidad pronto mostró que no todo sería tan fácil. Los padres de Alejandro habían guardado silencio durante un tiempo, observando a la distancia cómo su hijo disfrutaba de viajes, cenas y momentos con aquella joven humilde. Pero ese silencio estaba cargado de descontento. En reuniones privadas, hablaban entre ellos con preocupación, preguntándose cómo era posible que el heredero de su fortuna multimillonaria estuviera tan obsesionado con una muchacha sin apellido reconocido, sin educación de élite, sin conexiones sociales. Para ellos, era un error que debía detenerse cuanto antes. Una noche, Alejandro organizó una cena elegante en su mansión de Madrid.
Isabella estaba emocionada porque era la primera vez que compartiría mesa con los padres de él en un ambiente formal. Llevaba puesto un vestido sencillo, pero elegante, que Alejandro había mandado hacer especialmente para ella. Cuando entró en el gran comedor, los ojos de todos se posaron en ella. Algunos invitados sonrieron con cortesía, pero los padres de Alejandro apenas disimularon su frialdad. Isabella lo sintió de inmediato. A pesar del lujo, del aroma de los vinos caros y de la música suave de fondo, el ambiente para ella estaba lleno de tensión. Durante la cena, la madre de Alejandro hizo comentarios sutiles pero hirientes. Preguntaba sobre la familia de Isabella, sobre el trabajo de sus padres, y aunque Isabella respondía con educación, cada palabra parecía una prueba, como si buscara demostrar que no estaba a la altura. El padre de Alejandro apenas la miraba, concentrado en hablar con otros empresarios sobre negocios y futuros contratos millonarios. Isabella trataba de sonreír, pero dentro de sí se sentía pequeña, como si todo aquel lujo la empujara a un rincón invisible. Alejandro, al notar la incomodidad, tomó su mano bajo la mesa y la apretó con fuerza, enviándole un mensaje silencioso de apoyo. Sus ojos transmitían seguridad, pero Isabella sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron aún más difíciles. La madre de Alejandro comenzó a presionarlo directamente. Le dijo que debía pensar en el futuro de la familia, en la reputación de su apellido, en las alianzas estratégicas que un matrimonio con alguien de su nivel social podía traer. Le recordó que su imperio financiero no podía ponerse en riesgo por un capricho romántico. Alejandro, con paciencia, trató de explicar que lo que sentía por Isabella no era un capricho, era amor verdadero. Pero cada vez que hablaba, encontraba un muro de orgullo en el rostro de su madre y de su padre. Isabella también comenzó a sentir el peso de esa oposición. Un día, al visitar a Alejandro en su oficina en el centro de Madrid, se encontró con su madre en el vestíbulo. La mujer la saludó con cortesía fría y la llevó a un lado para hablarle. Con palabras dulces, pero cargadas de veneno, le dijo que lo mejor que podía hacer era alejarse de Alejandro, que su relación estaba destinada al fracaso, que ella jamás podría soportar la presión de ese mundo. Isabella escuchó en silencio, con el corazón hecho pedazos. No respondió nada, solo bajó la cabeza y salió con lágrimas contenidas. Alejandro notó el cambio en ella. Isabella comenzó a mostrarse más distante, más callada. Aunque él la llevaba de viaje, aunque la rodeaba de amor y ternura, Isabella tenía miedo. Temía que, tarde o temprano, la familia de Alejandro lograra separarlos. Temía que todo lo vivido fuera un sueño condenado a desvanecerse. Un fin de semana, Alejandro decidió llevarla a su villa en Mallorca, un lugar frente al mar donde buscaba darle tranquilidad. Allí, rodeados de olivos y playas privadas, le confesó que estaba dispuesto a renunciar a su herencia si era necesario. Isabella lo miró horrorizada. No quería ser la causa de una ruptura familiar ni mucho menos de un sacrificio tan grande. Alejandro le aseguró que no se trataba de sacrificio, sino de libertad. Para él, el dinero no tenía sentido si no podía compartir su vida con la mujer que amaba. Los días en Mallorca fueron un respiro, llenos de paseos por la playa, cenas bajo las estrellas y abrazos eternos. Pero al regresar a Madrid, la realidad volvió a golpearlos. Alejandro fue convocado por sus padres a una reunión privada en la sala de juntas de la empresa familiar. Allí, frente a abogados y socios, le dejaron claro que debía comprometerse con la hija de un magnate petrolero con quien ya tenían conversaciones avanzadas. La unión de esas dos familias significaba más poder, más riqueza, más prestigio. Alejandro se levantó indignado, golpeó la mesa y dijo que jamás traicionaría a Isabella. Sus palabras retumbaron en la sala, pero no movieron la rigidez de sus padres. La tensión creció tanto que la prensa comenzó a enterarse. Los periódicos de sociedad publicaban titulares sobre el romance imposible entre el joven millonario y la chica humilde. Algunos lo llamaban un cuento de hadas, otros lo criticaban como un error. Isabella veía su rostro en las portadas sin haberlo pedido, y eso la angustiaba. No estaba acostumbrada a esa exposición. Sus amigas la llamaban para felicitarla, pero ella no sentía felicidad. Sentía que el mundo entero la observaba, esperando que fallara. Una tarde, mientras caminaban por las calles de Madrid, paparazzi los rodearon. Isabella no pudo contener las lágrimas. Alejandro la abrazó, la cubrió con su chaqueta y la llevó a su auto, pero en el camino ella le confesó entre sollozos que no sabía si podría soportar esa vida. Alejandro la abrazó más fuerte y le prometió que juntos superarían todo.
El amor estaba en medio de una tormenta. Los lujos, los viajes, los regalos, todo parecía desvanecerse ante la presión de la familia y la sociedad. Isabella sentía que su corazón estaba dividido entre el deseo de estar con Alejandro y el temor de arruinar su vida. Alejandro, por su parte, estaba más decidido que nunca a luchar. Sabía que el camino sería duro, pero estaba convencido de que nada ni nadie le arrebataría el amor de su vida. En el fondo, ambos sabían que el momento decisivo se acercaba. Pronto tendrían que tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. El lujo, los viajes, las mansiones y los autos eran parte del escenario, pero el verdadero reto era el amor frente a la oposición más fuerte, la familia. Los días se convirtieron en semanas y la presión aumentaba cada vez más. Alejandro estaba cansado de los enfrentamientos con sus padres, pero no cedía. Sabía que cada palabra que pronunciaba en defensa de Isabella era un golpe contra los muros de orgullo que habían levantado durante años. Sin embargo, esos muros parecían inquebrantables. Isabella, por su parte, sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Aunque Alejandro la llenaba de amor, de atenciones y de gestos que demostraban su compromiso, dentro de ella seguía creciendo el miedo de que algún día todo se derrumbara. Una noche, después de una fuerte discusión con sus padres, Alejandro decidió llevar a Isabella a París. Quería escapar, aunque fuera por unos días, de las miradas y del juicio. Tomaron su jet privado y en pocas horas estaban en la ciudad de las luces. Isabella nunca había viajado en un avión privado y la experiencia la dejó sin aliento. El interior estaba cubierto de cuero blanco, pantallas enormes, vino francés y todos los lujos que ella jamás había imaginado. Alejandro sonrió al ver su cara de sorpresa. Le dijo que todo aquello no significaba nada sin ella a su lado. En París caminaron por la Torre Eiffel iluminada, cenaron en restaurantes donde las mesas estaban decoradas con rosas frescas y música de piano. Isabella sentía que vivía en un sueño. Por primera vez en semanas olvidó la tensión, olvidó las lágrimas y se permitió reír, bailar y amar. Alejandro, viéndola feliz, juró en silencio que lucharía hasta el final, sin importar las consecuencias. Pero el regreso a Madrid fue duro. Apenas aterrizaron, Alejandro recibió un mensaje urgente de sus padres. Debía asistir a una reunión familiar en la finca principal, un palacio antiguo en las afueras de la ciudad. Isabella lo acompañó, aunque en su corazón presentía que no sería un encuentro fácil. Al llegar, la escena era solemne. Los padres de Alejandro los esperaban en un gran salón lleno de retratos de antepasados, símbolos de poder y herencia. La madre, con mirada severa, tomó la palabra. Le dijo que la familia había decidido, de manera definitiva, que Alejandro debía comprometerse con la hija del magnate petrolero. Había contratos de negocios, inversiones internacionales y acuerdos que dependían de esa unión. Le advirtió que, si no aceptaba, perdería su herencia, su puesto en la empresa y todo lo que había construido junto a ellos. Isabella quedó helada. Alejandro, sin pensarlo, respondió que estaba dispuesto a perderlo todo si eso significaba conservar a la mujer que amaba. El silencio se hizo pesado. Su padre lo miró con furia, pero también con un destello de sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien desafiara su voluntad, y mucho menos su propio hijo. Isabella intentó hablar, quiso explicar que no deseaba ser la causa de una ruptura familiar. Pero Alejandro la tomó de la mano y le pidió que confiara en él. Dijo que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en vivir con el corazón lleno de amor. Los padres se levantaron de la mesa, incapaces de aceptar sus palabras. La madre salió con lágrimas de rabia, el padre en silencio, con el rostro endurecido. La tensión era insoportable. Isabella sintió que su mundo se partía en dos. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa descubrió que Alejandro había rechazado un matrimonio arreglado y lo presentó como un rebelde. Algunos lo aclamaban como un hombre valiente, otros lo criticaban como un hijo ingrato. Isabella recibió mensajes de odio en redes sociales, pero también apoyo de miles de personas que soñaban con un amor como el suyo. Para escapar de la tormenta mediática, Alejandro llevó a Isabella a Nueva York. Allí, en un penthouse de cristal con vista a toda la ciudad, encontraron un respiro. Isabella se acercó a la enorme ventana y contempló las luces infinitas de Manhattan. Alejandro la abrazó por detrás y le susurró que ese sería el inicio de una nueva vida juntos, sin importar lo que tuvieran que dejar atrás. Una noche especial, Alejandro la llevó en un helicóptero privado sobre el río Hudson.
Mientras las luces de la ciudad brillaban bajo ellos, sacó un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió con manos firmes y le mostró un anillo deslumbrante, con diamantes que reflejaban la luz como estrellas. Isabella se quedó sin palabras. Alejandro le pidió que se casara con él, no como parte de un plan de negocios, no como un contrato entre familias, sino como un pacto eterno de amor. Con lágrimas en los ojos, Isabella aceptó. Se abrazaron en medio del cielo, con la ciudad como testigo, y por un instante el mundo desapareció. No existían padres furiosos, ni contratos millonarios, ni críticas. Solo existía el amor puro que los unía. Pero al volver a Madrid, la realidad los alcanzó una vez más. Los padres de Alejandro intentaron hacer todo lo posible para detener la boda. Sin embargo, la decisión de su hijo era inquebrantable. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir cada detalle. Algunos decían que sería la boda del año, otros que sería el mayor escándalo de la alta sociedad española. Finalmente, llegó el gran día. La ceremonia se celebró en una villa privada en la costa, frente al mar Mediterráneo. Isabella llegó vestida de blanco, sencilla pero radiante, mientras Alejandro la esperaba con un traje elegante. El sonido de las olas acompañaba cada palabra del sacerdote. Cuando se dijeron sí, acepto, los invitados estallaron en aplausos. Alejandro la besó con una pasión que parecía desafiar al mundo entero. Sus padres no asistieron. Prefirieron quedarse en silencio, encerrados en su orgullo. Pero en el fondo sabían que habían perdido una batalla contra el amor. Alejandro e Isabella, en cambio, habían ganado la suya. Después de la boda, viajaron juntos por el mundo. Recorrieron Dubái, Tokio, Río de Janeiro, siempre juntos, siempre de la mano. Alejandro decidió crear una fundación a nombre de Isabella para ayudar a jóvenes de familias humildes a cumplir sus sueños. De esa manera, el amor que unió a un millonario y a una chica sencilla se convirtió también en esperanza para miles de personas. El tiempo pasó, y aunque los desafíos nunca faltaron, su amor creció más fuerte que cualquier obstáculo. Isabella aprendió a vivir en el mundo de lujo sin perder su humildad. Alejandro aprendió que la verdadera grandeza no estaba en su apellido ni en sus riquezas, sino en amar sin medida. Y así, entre mansiones, viajes y un sinfín de recuerdos, demostraron que, incluso en un mundo gobernado por dinero y poder, el amor verdadero todavía podía brillar con más fuerza que todo el oro del mundo.